Hola amigos, amigas, bienvenidos a otro episodio más de Cuartetos. Esta ocasión vamos a hablar de un dentista muy famoso y luego les voy a contar otra cosa que hacía este dentista, pero antes me gustaría presentarnos de nuevo rapidísimo. De mi lado izquierdo, Alex Neff. ¿Qué tal? Salvador, mucho gusto. Alberto. yo soy Jorge, mucho gusto, y aquí abajo también está Kira, que es la quinteta, Correcto. un miembro muy importante. Y bueno, ya para hablar de este famoso dentista mexicano, es más conocido por ser el futbolista más grande de este país. ¿Saben de quién hablo? Hugo Sánchez. Hugo es el futbolista más grande que ha dado este país, nos guste o no. No es tan querido, esa es la verdad. Así vámonos directo. Pero es el jugador más top que hemos tenido. Lo dicen sus números. Y algo que es muy curioso es que en un país tan futbolero como México, o sea, su nivel de idolatría no corresponde a lo que sí hay con idolatría hacia la selección nacional, porque somos un país sumamente futbolero, y lo platicábamos en otro episodio, que México es un país que es muy unido, muy nacionalista, y realmente creo que el fútbol despierta, se podría discutir si el verdadero nacionalismo o no, pero despierta muchos sentimientos y mucha pasión en México. Y como estamos en una parte, sin viajar tanto en el tiempo, cercana a un mundial en nuestro país, sé que todos son futboleros. 1985. Nos vamos a remontar exacto al 85, un año antes del mundial del 86 que participó Hugo Sánchez, pero eso va a ser al ratito. Ahorita me gustaría que platiquen un poco qué sentimiento te despierta hoy en día la selección nacional. Ahora voy de este lado. Claro. ¿Empiezas conmigo? Sí, de este lado. Voy a tratar de ser muy honesto. Siempre, o sea, desde niño, a mi papá era muy futbolero. Yo jugaba fútbol y me encanta el fútbol, soy futbolero. Y sí, ver un partido de fútbol era algo increíble. Con el tiempo, me di cuenta de la importancia del fútbol. Es decir, tuve la oportunidad de estar en un mundial contigo, precisamente. Y me di cuenta cómo si gana México, el país se vuelve loco. Si pierde México, hay depresión. O sea, lo que realmente impacta. Y también cómo realmente te representa la selección nacional. De hecho, conocemos por ahí una persona que se dedica o que tiene como el negocio temas mundialistas. Y yo al principio decía como, pues eso, ¿qué impacto puede tener? La realidad es que el haber vivido un mundial me hizo darme cuenta de lo importante que es el fútbol. Ya lo habíamos comentado alguna vez. El influencer más importante es Cristiano Ronaldo. La foto más likeada es Messi tomando la Copa del Mundo. O sea, realmente creo que tiene un impacto y creo que es un deporte hermoso. Hoy por hoy creo que también he aprendido a distinguir entre lo hermoso que es el fútbol y que una pasión mal enfocada Nada, de acuerdo. no debería ser así. Y la verdad es que me despierta cosas muy bonitas, pero también creo que a veces pudiera ser algo que no debería generar lo que genera, ¿no? Pero bueno, no sé si me expliqué o cantinflé, pero eso es lo que te puedo decir. Ambas, te explicaste y Y cantinflé. cantinflé un poco, perfecto. Salvador, ¿qué te despierta la selección nacional hoy en día? A ver, respondiendo rápido, la selección nacional me despierta cero, ¿no? La selección nacional no me parece un producto que yo personalmente consumiría, ¿no? Me parece una selección, o sea, hoy en día, Hoy en día, porque me no voy a mover un Claro. poquito, como Beto dijo. Yo también tuve un episodio muy padre cuando mi papá me llevó por primera vez al estadio de los Pumas, ¿no? A ver un partido de los Pumas contra los Tecos, güey. O no, los Tecos, no, pero la Universidad de Guadalajara, la que Eran Tecos, la UDG. Leones Negros de Pero es que eso fue... No, güey, hace añísimos. En el 89. Jugaba Algo así, güey, ¿no? Sí. Tiva, ¿no? Tibia. ¿Tiba? Tiva, no jugaba los Pumas, güey. Santillana o quién sabe. No, a ver, esto fue antes del ¿cómo no saben de fútbol? Antes Esto fue del antes terremoto de del 1991, entonces estoy hablando que en ese equipo estaba 89. Luis García, estaba García Aspe, estaba Tuca. estaba Tuca, Campos. estaba este chileno buenísimo que era el número 1.
Veracruz. Bueno, ese equipo de los Pumas con el que yo crecí, me encantó. Cuando vi el Tucazo en el 91, cuando le metió el gol a la América, dije, güey, este es mi equipo. Eso lo vi en la televisión, no lo vi en el estadio. Y me encantó, ¿no? Ahora, el fútbol para mí, quitando un poquito de la industria del fútbol, el fútbol para mí es, como dijo Beto, es lindísimo, me encanta, es un deporte padricísimo, tiene inercia, movimiento, o sea, me encanta. La verdad es que me encanta jugar fútbol y por eso me gusta también verlo. Y ver a los profesionales cómo se matan ahí, me fascina, güey. Pero también creo que cuando cumplí cierta edad, empecé a ver el fútbol más como una industria que no me gustaban muchas cosas, que genera mucha violencia, que genera hasta enemistades entre los propios estados. Carajo, güey. O sea, la vez pasada hablamos de identidad y de cómo nos amamos, güey. Y de repente, tú ves los comentarios en YouTube güey, ¿cómo se odia a la pinche gente solo porque trae un color distinto? Los equipos no existen. O sea, no es como que le voy a un equipo porque ese equipo ya no existe. O sea, le vas a una marca o le vas a un color. Y hoy en día sentir los colores de un equipo me parece un poco complicado. Regresando a contestar tu pregunta, después de todo esto, a mí la selección mexicana no me genera mucho. Honestamente, no me genera mucho. El Mundial en México tampoco me... De Por acuerdo. último, en el Mundial que refiere Beto, que yo también... También te vimos, claro. Perdón. Sí, sí, sí. Así andaba el compañero. ¿Así andabas tú? Sí rescato que es una fiesta mundial padrísima. La gente de Rusia me pareció increíble. La gente estuvimos en el de Suecia, ¿no? Sí. La gente sueca, saludos a mis queridos Amigos de suecos. que no van al mundial. Pero creo que es una fiesta increíble. El mundial creo que es una fiesta padrísima y sí resalta la mexicanidad de una manera interesante, pero bueno. Perdón, no quería interrumpir, pero la realidad es que me dio mucho orgullo ver cómo los mexicanos fueron muy educados en ese mundial, eran muy queridos y es parte de a lo que me refería. Versus algunas otras, por no decir nombres, para algunos otros países que fueron Más a groseros, ser muy groseros. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, eso es mi querido Jure. Y hablando de mexicanidad, mi chiva hermano, Alex Neb. Muchas gracias, mi Jure. Yo quisiera empezar yo con otra pregunta. Es grosero lo que voy a hacer, pero nada más por causar polémica. El hecho de que Rafa Márquez tenga una Champions no lo pone por encima de Hugo Sánchez. Definitivamente no para mí. No se enoja. Para mí no. Esto es una Yo pregunta. sí me enojo. Para mí no, porque ahorita te voy a Muy tirar unos factos. Ok. No, es parte de... Es que por allá... Es buen debate, por ahí es buen te debate. dan una Champions. Pero Está un poco arriba. Vale, Pero vale. bueno, si no es el segundo, ¿no? Sí, el segundo es No. Márquez, sin duda. Bueno, respondiendo a la pregunta, a partir de Qatar 2022, yo creo que un poco antes, y a la fecha, a mí la decepción, la selección nacional no ha sido otra cosa que un sentimiento de decepción. Desde las políticas internas, políticas externas, decisiones que se han tomado, que haya gente que no suelte a la selección como Paco Memo, o sea, me enferma. Y que vaya a ir todavía no que tenga posibilidades de ir Paco Memo, se me hace enfermo. Y no, sí está un poco enfermo. me enoja. honestamente. Pero si me voy un poco antes, 94, 98, 2002, yo creo que ese lo podría quitar, pero 2006, 2010, pasión, llanto, emoción, ilusión, ver cómo una selección se podría medir contra Argentina y que realmente perder por un golpe de suerte como el gol de Bueno, Maxi un Rodríguez, golazo por eso es golazo. güey. pero es un golpe de suerte, o sea, es un golazo que dices, no le reprocho nada a la selección, nada, o sea, nos morimos en la raya, ¿no? Y ese sentimiento me duele haberlo perdido, o sea, porque yo sí era FIFAs, ¿no? Y lo perdí neta por pésimas decisiones que se han tomado en el fútbol nacional. Coincido. Bueno, creo que en eso estamos de acuerdo. Me gustó mucho lo que dices, Alex. Creo que el consumidor del fútbol es muy leal, pero se ha abusado tanto que hoy en día la selección no despierta este nivel de pasión. Yo creo que si nos hubieran dicho hace 10 años, oye, cuando haya un mundial en México, todo el mundo se imaginaba va a ser la locura. Sí, los constantes
pues malos manejos, este nivel a la baja de la selección, pues termina porque creo que muchos, o sea, es un sentimiento, siento que de nuestra generación no nos sentimos ya tan efusivos, tan emocionados con nuestra selección. Ahorita voy a decir el pero antes le voy a ceder la palabra es aquí. que me parece muy interesante lo que estás diciendo y ahorita me vino a la mente que desafortunadamente es un reflejo incluso del país. Total. Siento que la selección puede darse ese lujo porque genera una cantidad de dinero absurda. Totalmente. Y yo desde el ámbito profesional o desde el ámbito, como lo quieras ver, como país, veo eso. Veo que hay inversión extranjera y hay muchas cosas. Y hay un abuso de las autoridades, hay un abuso del gobierno, porque México genera mucho dinero. ¿Puedo interrumpirte Entonces, tantito? Sí, claro. No, termina. No, es eso. O sea, es un poco como lo mismo. México, la gente sigue invirtiendo y siguen pasando cosas buenas en México y los extranjeros siguen viniendo y también hay empresas que siguen triunfando porque con todo y eso se puede. México sigue Pero siendo cabrón. estamos abusando de eso. Entonces es lo mismo. Podemos darnos el lujo de que la selección sea medio mala, pero sigue vendiendo y sigue generando dinero. No, hombre. Es que Es desafortunado. Por favor, Salvador. interrumpo. Nada más quería decir algo porque creo que tocaste algo interesantísimo. De hecho, no habíamos tenido resultados tan buenos antes. O sea, este México del 94 para acá, a pesar que no pasamos del cuarto partido, o sea, antes México daba lástima en El 94 fue un buen... no, por eso, del 94 para acá, porque en el 90 no tuvimos. O sea, 90 no Perú fuimos. está chingado. Ajá, El cachurro. 90 fue el mejor. El 90 fue cuando Bueno, mejor nos- yo iba a contar eso. no perdimos ningún partido. Deja ese mundial. No perdimos ninguno. Pero en números es que siempre es que perdimos un solo partido. Sí, cabrón, pero también ganamos uno. Y si tú lo ves en números, hemos ganado poco. Pero en el 94 estamos en Estados Unidos. Creo que la selección era muy buena, la del 94, Yo que venía también. de la Copa América. La Bueno, mejor. es gran selección. Marcelino Bernal, saludos. La mejor que hemos tenido, Hugo Luis Sánchez, García. claramente. Luis García, un avión, sasasazo, güey. Además estaba muy guapo en ese no momento. tenía pelo. El doctor Tenías pelo. El Saludos, doctor saludos, García. saludos. Ojalá nos reposte. Exalumno del... A lo que voy es que nunca habíamos tenido tan buenos resultados y el fútbol no era tan universal y que lo tenías a la mano. Aún así, o sea, en verdad, desde entonces hemos tenido los mejores resultados hasta el último mundial, que fue de los peores que hemos tenido. El peor que El peor. O sea, casi haberle ganado a Argentina, casi haberle ganado a Bulgaria, casi haberle ganado. O sea, grandes resultados y nosotros somos un poquito más exigentes, estoy de acuerdo, y creo que es un reflejo del país. Igual pienso que tú, porque nos decepcionamos ahora de todo lo que le estamos metiendo a la selección, del querer apropiarnos de la selección como si fuera algo nuestro, cuando realmente es un negocio de terceros que son los dueños de los clubes. O sea, la selección no es del país, la selección es de los clubes. Pero bueno, llorando así. Llorando. no es mía. Perdón, Juri. No, pero yo comparto con Alex, ¿no? O sea, el buen recuerdo de la selección, por más que yo tengo y comparto esta parte de que es un negocio y se ha manejado muy mal, estoy seguro que cuando sea el Mundial acá en México y ya venga casi la patada inicial, me voy a volcar. Espero. Y yo iba a contar ahorita, para retomar, irnos al Mundial que tuvimos antes acá en casa, 1986, segundo Mundial del Azteca. Yo no lo recuerdo. Pero el resultado fue llegar al famoso quinto partido. La gente como que no lo valora porque ahí fue en casa. El tema es que en ese entonces la expectativa es que íbamos a casi ser campeones del mundo, cuando en la realidad pues no había el material. El error fue habernos ido a Monterrey. No, no creo. Porque todos los países, pues si quieres ganar el mundial y te cambian de ciudad, ganas, güey. O sea, Italia elimina a Alemania, no me acuerdo en qué ciudad es, en el... Guadalajara, ¿no? creo que en Dortmund. Y nunca usaron ese pretexto por decir, es que si hubiéramos jugado en Berlín, no mames. Ahí ganábamos. No, ese creo que es un pretexto. O Italia cuando se va a Nápoles. Exacto. O sea, creo que el que va a ser campeón tiene que vencer. También hay los medios de Sí. Azteca, es nuestro bastión. Bueno, pues ganan todos. Ganan todos. Tienes razón. Pero bueno, me gustó también la parte que dijiste, Alex, de que Rafa Márquez se podría debatir. Te voy a tirar unos factos y ahorita tú... Vi el enojo de los tres. No. El facto no es enojo, el facto es facto. El facto es facto. Es frío. Y un poco también uno de los objetivos de este podcast, Es educarme. no es educar, es que en este tema tan viral que hoy en día tenemos, de repente personajes como Hugo Sánchez,
pues a las nuevas generaciones no dimensionan tal vez lo que fue, ¿no? Entonces eso, si este capítulo logra un poquito contagiar eso, será un éxito. Adelante. Porque en aquel entonces solamente, en el Real Madrid, antes de Florentino, de las redes sociales, de los mega patrocinadores, solo se permitía tener 3 extranjeros en cualquier equipo de Europa. Ok. No existían las reglas comunitarias de la Unión Europea, entonces, O no existe la Unión Europea. porque no existía exactamente, entonces solo se permitían 3 extranjeros, así que si tenías un jugador en la élite del fútbol, es que en verdad era la crème de la crème. Como goleador anotó más de 400 goles, ganó el Pichichi, que es el máximo goleador de la Liga Española, en 5 ocasiones, 4 de ellas consecutivas, y fue la Bota de Oro, es decir, el mejor delantero del mundo, en 1989-1990, o sea, la temporada que... O sea, creo que no ganó sigue en las estadísticas de la Liga Española, sigue creo que ahora en cuarto Solo lugar. lo superó ahorita, Ronaldo. ese récord que tenía de más goles en una temporada, lo superó ahorita Cristiano y Messi, o sea, durante época... ¿Está en el 11 ideal de un Real Madrid histórico? Estuvo Estuvo hasta ¿no? cierto tiempo, creo que está como suplente. Y fue una pieza clave de la Si ves quinta la del estadística, buitre. creo que es cada partido un gol, o sea, En sea, esta temporada punto sí. 7 o algo así. Oye, Ganó, nada más una cosa, ganó perdón, Puré. 5 ligas consecutivas. Hoy esto no ha pasado desde ese gran Desde equipo. Hugo Sánchez. Florentino no las tiene. El Barcelona del Pep no tuvo tantas ligas consecutivas. Ok. Sí, ¿no? 3 Supercopas de España, Copa del Rey, la Copa de la UEFA y 208 goles con el Real Madrid. Y con creo la que no selección. ganó el Balón de Oro porque no se le daba a los A extranjeros. los extranjeros. Ahí por ahí una nota, creo que en el Sí. Bernabéu. Si no sería de él. Claro, hubiera sido suya, pero no, como no era para extranjeros, no lo ganó, disculpa. Y fue nombrado el mejor futbolista de la CONCACAF en el siglo XX y está en el Salón de la Fama de la FIFA y estuvo en 3 mundiales. Argentina 78, que va muy joven. Facto. Ahora quiero que Facto. me eches un facto de Rafa, para que estaba recién. Era guapo. 1986, que es el mundial donde se le juzga mucho Sí. porque al final sale de cambio, no sé qué. Y en el 94, que Discute fue la con polémica Mejía con Mejía Barón y todo, y realmente cuando gana la Bota de Oro, que fue en el 90, pues no fuimos por este tema de los cachirules. Pero en selección apestó. O sea, vamos a decir. Sí, no fue. No fuimos en el 90 y Sí, no fuimos en su pick, pero teniendo a la gran figura mundial delantero en la selección, sus números son terribles. pero a ver, es que normalmente ¿cuántos mundiales tiene un jugador? O sea, hoy Cristiano Ronaldo y Messi tal vez tienen 5, pero normalmente no eran tantos, eran 3. 3. Y uno llegas muy joven. Sí. Otro Pregúntale a es, Tota Carvajal. bueno, que antes era, pero el Mundial de Hugo era el 90. Claramente. No fuimos, Sí, total. fue desafortunado. Reflejo del país, que nos encanta la corruptela y la transita. Y en el 94 yo sí creo que, o sea, si lo hubieran metido, yo sí creo que... De hecho, él o dice sea, que claramente tal vez hubiera es- sido otro el destino. Yo lo creo. Yo también creo. Se ha dicho que él discutió, ¿no? Hay las 2 versiones, ¿no? No. Mejía Barón, No. Que no quiso entrar donde le dijeron que tenía que entrar. Lo quería poner, pero eso sí lo ha dicho él. pero Mejía Barón Pero ya también para, luego dijo para que tiempo él extra se o echó para atrás. para tirar un penal, Es que habla con él como 10 minutos, cabrón. Y no hace un solo cambio. Ajá, eso fue de hecho ahí también creo que Luis García, expulsaron a Luis García. expulsan a Luis García. Pero sí, o sea, ya era obvio que venían penales. O sea, como que ya era, güey. No, y también pues ya es un partido muy largo, necesitas gente de refresco, exacto. Pero esas son cosas que, volviendo a la historia de la selección, que nunca he entendido. O sea, cómo en el partido más importante de ese mundial, Aguirre pone de titular al Bofo, güey. Al Conejo Ah, Pérez. se pasó de ¿Cómo? verga. O sea, Perdón. no traía ni fuerza ni condición física y va de titular. Corrió más el conejo. No. A ver, a mí Aguirre, con el perdón que me A mí me merece, O sea, esas decisiones, ¿quién las tomó? sí. Pues el interés económico. Sí, pero... De igual Guille, pero eso bueno. nos ha pasado, cada mundial hay una cosa. La del 94 fue si hubiera entrado Hugo. Y él, ya ven que pues la humildad no es su principal característica. No es. Ego. Dice, ¿no? Los búlgaros se acercaron a decirme, qué bueno que no entraste. El simple hecho que tú hubieras entrado nos hubiera Hubiera ganado el desestabilizado. partido. Ajá. Tiene un punto. Tiene un punto. Tiene un punto. Y lo que les quiero platicar, y ahora es un poquito un enfoque distinto del episodio, pues bueno, ya hablamos, ¿no? De Hugo, de la selección. Oye, perdón. Es nuestro mejor futbolista. Nada más una cosa que me Sí. quede antes de terminar el contexto de Hugo.
Lo que quería decir es que hay un video, creo que en YouTube lo pueden encontrar, que es la inteligencia artificial hizo una comparación de si Hugo Sánchez jugara hoy en día. Y entonces tomó sus números y sus características físicas y tal, y resulta que hubiera sido un güey más cabrón que Mbappé. O sea, con las dietas, la tecnología, lo que él hizo. Claramente. No teníamos y no era, o sea, de hecho te ponen ahí, hubiera sido tan viral, que hubiera tenido más seguidores o sea, hubiera sido una Es superestrella. Le tocó una época de no tantos reflectores. Y un país que no lo ha valorado honestamente. Ese es un Porque punto con que creo que independencia Correcto. de tu personalidad, sí, sobre todo en esa época no éramos un país. Creo que no cae bien y tenemos, yo creo que la maldición de que nuestros futbolistas, los pocos top que tenemos, pues ahí tienen diferentes temas, ¿no? Ahí el Cuau anda en la política, Chicharito anda en declaraciones Lavado de desafortunadas. cerebro. Pero Guardado, Rafa Márquez también Guardado estuvo dice ahí hace metido. poquito, que es también un referente de la selección, dice, o sea, esos pichichis los mataría Mbappé por tenerlos, o sea, los quisiera. Que yo creo que aquí se liga al capítulo de Benito Juárez. O sea, yo creo que no es tan querido porque no nos gusta su historia de éxito. Ajá, no nos gusta que es muy disciplinado, eso es algo muy cañón. Y que se la crea, no nos gusta que se la crea. Que se la crea. Exacto, nos hubiera gustado más un Hugo Sánchez nació en San Pablo Galatao. Galatao, güey. Su papá ahorró 36 años para comprar el boleto a España. O sea, eso hubiera sido muy diferente. Y la verdad es que también, o sea, Hugo lo critica mucho, ¿no? Esta parte de los cangrejos siempre la dice, ¿no? De que en cuanto alguien mexicano destaca, los mismos mexas Sí, muchas veces sí, lo, sí. lo La retiramos. Su personalidad Tiene razón. sigue siendo Cae mal. Florentino. A mí no me cae mal Florentino, porque está le listo. estoy agradecido. Pero a mí me cae muy bien. también. Además es dentista, güey. O sea, tiene una... Sí, claro, ¿Quién güey. más que otro jugador? O sea, ¿Cristiano Ronaldo es dentista? No, ¿verdad? No. Y desde Pumas Colgate. anunció a Colgate y desde Pumas se quedaba entrenando mucho tiempo. O sea, no solo era un talentoso que llegaba Disciplinado a era madre. disciplinado, goles, a entrenaba ver. la chilena, El le mejor- cayó. A mí me encanta el señor gol. O sea, Ajá, se me el hace señor gol. divino el hecho La de chilena. que... o sea, esa chilena es divina Sí. de por sí, la foto, todo. Y que Logroñez, al revés, sea señor gol, se me hace mandado a hacer por los dioses. O sea, no hay de otra. Es ¿Ya un sabes? golazo, ¿eh? Era un pinche gol. Señor Y gol. acá en México le clava uno a la Volpe y y dice la Volpe, ese güey no me vuelve a anotar uno. Siguiente temporada, ¡pum! Yo por Entonces, eso odio eso la está Volpe, poca de madre. hecho. A mí no me cae Porque mal es tampoco. némesis de- Sí, es némesis, pero a mí me caen bien los dos, la verdad. Ahora, de ir un poco a un contexto histórico, hablábamos del 90, ¿no? Cuando No Hugo fuimos al no fuimos al Mundial, Hugo era bota de oro. Y, pues bueno, me voy a ir a otra parte del mundo, ¿no? El contexto México en los 90, teníamos aquí a Salinas de Gortari, acaba de ganar estas elecciones polémicas, el país estaba ahí modernizándose, el programa Solidaridad. Solidaridad. Llegó ese. Sí, le llegó. La palabra luego le evocó más sentimientos que la selección. Pero en 1991 Yugoslavia se encontraba ahí en varias guerras, la de Bosnia, la independencia de Croacia, la croata Bosnia, fueron conflictos armados que terminaron en la desintegración y caída. Yugoslavia de la era un país Yugoslavia. para los más jóvenes que nos ven. ¿O Yugoslavia Ah, y ahí ya era un se- país que se desintegró. Y de ahí salió Croacia, donde nació Nikola Tesla. Correcto. Serbia. Y había dos mexicanos y un uruguayo, Epigmenio Ibarra, en su faceta como periodista, no vamos a hablar de política, Ok. Eduardo Galeano y Hernán Veramás. Querían entrar a Sarajevo, en Bosnia, a cubrir la guerra. La ciudad estaba sitiada y los capturan, ¿no? No sabían quiénes eran todo y los llevan junto con otras, en total eran 11 personas, los capturan, pensaban que eran espías y los llevan no sé a dónde, ya después de mucho tiempo, la Un comunicación no fluía, fueron golpeados y ya los iban a fusilar. No. Benito Juárez. Así como Benito Juárez. Mandó a fusilar a Maximiliano, pero aquí los iban a fusilar porque lo que hablamos en otros episodios, ¿no? Pensaron que eran Muchas veces espías. piensas que el enemigo es totalmente malo, ¿no? Y iban a ir por ellos. Y en tiempos de guerra, pues ustedes saben que la violencia
Es Prolifera. mucha. No hay derechos humanos, no hay... Y ya con la orden de ejecución se acerca un joven y de repente como que ahí alguien le muestra el pasaporte y dice, México, Hugo Sánchez. O sea, era lo primero que se pensaba de México en el extranjero, en esa parte de Europa. En aquel entonces obviamente las comunicaciones no eran tan avanzadas, no existía tanta información. Y si lo piensan, pues hoy en día también, si a mí me dices Croacia, me sé 2, 3 cositas, ¿no? O sea, Game of Thrones, Luka Modric, Luka Modric. Davor Zucker, ¿no? Los que somos más FIFAs y veteranos, ¿no? Entonces, gracias a la gran fama de Hugo Sánchez, pues salvó a unos compatriotas del otro lado del mundo. Dicen, ok, No los son- fusilen. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Y sí pasa, ¿no? Que te dicen Claro. un país, o sea, a mí me dicen Costa de Marfil y pienso en Didier Drogba, ¿no? Entonces, posteriormente, lo más curioso es que Pigmenio Ibarra no le gustaba nada del fútbol, no sabía nada de fútbol. Posteriormente, años después, pudo darle las gracias en persona a Hugo Sánchez por haberle salvado. En un evento se encontraron y le agradeció en persona por salvarle la vida. Pero bueno, lo anecdótico de esta historia es que en aquel entonces lo que se conocía de México era Hugo Sánchez, Hugo Sánchez. nuestro más grande futbolista. Y de aquí, pues ya lo medio platicamos, pero ¿por qué creen que Hugo Sánchez no es tan idolatrado en México, siendo un país de una alta pasión futbolera? ¿Qué piensas, Salvador? Yo creo que es lo que dijimos ahorita, o sea, la historia de Hugo Sánchez y cómo después él se convierte en esta persona un poco egocéntrica, e incluso adopta un acento un poquito español, ¿no? O sea, Sí, sí. que eso es algo que yo siempre he dicho, ¿cómo? Y creo que se ha dicho, ¿no? Sí, Hugo Sánchez, o no me acuerdo qué futbolista se fue y regresó al mes hablando como español, y la Volpe sigue hablando como argentino, coño, o sea, Sague sigue hablando como Sague. brasileño. y hay gente que dice que es porque nuestro acento no está muy marcado. O sea, el acento mexicano no es muy marcado, por lo menos el del centro, ¿no? Y otros dicen que porque nuestra identidad está tan, no sé, disuelta, Diluida, que, sí. que no nos agarramos del acento, entonces tomamos el del otro lado, ¿no? Entonces, pero bueno, regreso a la pregunta es, ¿por qué no? Y yo pienso que es eso. Pienso que su personalidad no se adecua con la del mexicano promedio que tiene que venir luchón como Benito Juárez. O ser más, Más simpático, humilde. más Sí, cotorro. Más cotorro o más humilde, o sea, o como más, voy a decirlo, pero más tontito. ¿Entiendes? Ah, no sé. No. A ver, a los ojos. No. A los ojos internacionales voy. O sea, a los ojos, o sea, a nosotros nos molesta que un güey Se como está Hugo, ganando unas buenas funas aquí. Sí. No sé. Hugo, si nos estás viendo, por favor, rescátame. Hugo Sánchez, Yo te agradezco. y no te voy a agradecer por salvar a Pigmenio Ibarra, jamás voy a hacer eso, Se clavó, ya sabía. pero bueno, Hugo Sánchez, sí, era el 10, era el número 10. No, ahora es 9. El 9 era el 9, sí. 11 también lo dices. Hugo Sánchez creo que no es tan reconocido o tan querido en México porque no destila esa historia, ¿me entiendes? O sea, y regresa y dice, soy yo el mejor Cada persona futbolista. que lo vaya hablando. Claro que lo eres, pero nos cuesta reconocer a nuestra estrella. Y tú lo dijiste ahorita, en Portugal Cristiano Ronaldo debe tener una Tiene una estatua. La tiene. Ay, Hugo Sánchez debería tener 4, cabrón. Sí. Él tiene una, pero en su casa. Sí. Ahora, para hablar de Hugo, cada quien va a tener la tarjeta Oye, Upper Deck. pero, o sea, ¿tú crees que ese es un... pásaselo. no, adelante. No, ya. Es como el cuerno de... ¿Tú crees que eso es un problema de Hugo O o es del un Mexa. problema de identidad nacional? de los dos? Yo creo que del Mexa. Hugo tampoco se da a querer. Pero también. Pero a ver, debería ser mira, idolatrado el que la rompió no en tendría España. por qué decir esto, pero es como que inevitable la comparación con un país como Argentina, ¿no? Que idolatra a Maradona. Maradona era muy controversial, lo cual obviamente le llevó, y ya hablaremos de eso, La pelota no. pero también tenía muchos errores y la gente borra los errores Y se queda lo con el sigue ídolo. idolatrando. Y no solo eso, o sea, por ejemplo, Argentina tiene muchos ídolos musicales que han hecho cosas a lo mejor muy controversiales que pueden, o sea, ser delicadas, ¿no? Charly García, ¿no? Y es maestro, ya sabes. Y en México, pues nada más porque justamente a lo mejor si Es mamón. pecas un poco de arrogante. A ver, no
justo, no consume drogas, no ha sido violento con una mujer, no ha promovido el machismo, solo es arrogante, promovía el cepillado de dientes, solo es arrogante y a todo el mundo quiere minimizarlo. Entonces sí, eso creo que prueba que es un tema de identidad nacional. Yo también creo. Sí, pero creo que al mexicano le cae mal la gente mamona. O sea, porque yo veo el mismo fenómeno de Hugo Sánchez en el cine. O sea, Alejandro González Iñárritu, que es una bestia, no es tan querido como un Guillermo del Toro. Ah, sí. Buen ejemplo, sea, buen ejemplo. Y desde que se quitó el González, ¿no? Porque ahora es Alejandro G. Iñárritu. Ah, ¿neta? Sí, sí, sí. Y desde... ¿Cómo se llama? Babel. No, la de Bardem. Ah, Beautiful. Esa, Beautiful. gracias. Desde Beautiful, ya es Alejandro G. Iñárritu. Entonces, cae mal y aunque pueda ganar mañana puede ganar otro. ¿creen que se haya quitado el G porque García no le gusta o por algún tema de... García, bueno, no fue García, pero de González? No, yo creo que neta sí no le gusta. O sea, ¿por qué te lo quitaría? igual es No, pues, digo, sí, yo no yo no sabía concuerdo que- con eso. que Hay mucha los gente que mexas como no- que a lo mejor su o sea, papá tenían no. un problema con ¿no? Iñárritu, güey. Pero es que ve, cuando gana los Óscares Cuarón, hubo un orgullo nacional. Ah, pero porque era Roma. Cuando gana Del Toro es, por fin, nuestro gordito se la merece, que huele a hot cakes, no es que... Y cuando gana Iñárritu es como, Es riquillo. Es que además no es tan, es que además a mí particularmente me gusta más Cuarón, por ejemplo. a mí Del Toro. Del Toro. De hecho, me parece... A mí Volvamos a fue Hugo. Iñárritu. Nada más por Volvamos a Hugo. O sea, sí, pero creo que tienes un punto. No, a ver, ¿quién iba? ¿O yo? Tú tomaste la tarjeta. No, pero lo tienes tomé la para pasar. preparada. Tú hablaste en esta. No, creo que nos cuesta reconocer el triunfo y el éxito, sobre todo afuera, ¿no? O sea, triunfaste ya y existe como estas ganas de, ¿por qué tú sí, otros no? ¿Por qué tú que vienes? Por tu dinero, tú quizás, como él viene de la televisión, entonces quizás eso le resta un poquito de, no sé, puede ser que lo apoyaron de más o que sale en la serie de Luis Miguel, o no sé, güey, o sea, y que me trae otra cosa de Luis Miguel, por ejemplo, perdón que hablo de Luis Miguel, pero Inevitable. inevitable hablar de Luis Miguel, no hablar de Luis Miguel. A Luis Miguel siempre dice, no es mexicano, ¿no? ¿Han escuchado eso? Ah, sí. Es que él no es mexicano, güey. Claro que es mexicano, coño, o sea, Él mismo lo México en la piel. que además es un gran disco. claro. Pero bueno, a eso voy y creo que es una gran pregunta, mi querido Jure, ¿por qué no reconocemos al triunfo del otro mexicano? ¿Por qué no abrazamos el triunfo? ¿Por qué no empujamos al otro mexicano? Pero, a ver, hagamos una reflexión, perdón. No tengo la... Dale. el- Una vuelta más porque el tengo otra mando. pregunta. O sea, la verdad es que ahorita platicando esto, si lo aterrizamos, ¿cuántas veces no hemos sentido eso? No en un ámbito de Hugo Sánchez o Guillermo del Toro o Iñárritu, sino en un propio ámbito personal. Total, güey, total. ¿no? Sí. O sea, ¿cuántas historias no hay que de repente ya te das cuenta que alguien ya no lo estás cayendo bien o al revés, o ya no te está cayendo bien, o ya viste que él ya no está cayendo bien a él más, o ya O se ya está destacó mucho, criticando? güey. Siento que es una buena reflexión para nosotros, Totalmente. los que nos vean. Totalmente. güey. Y ¿Qué- yo qué creo pasa con que eso? en México nos gusta también tomar ejemplos que no son tan buenos como si fueran los mejores, ¿no? Ah, es que el Cuau hizo a un futbolista, Eso ¿no? sí está pésimo. O, Eso perdón, pero eso sí no me representa. Qué orgullo que el Azteca es 3 veces mundialista, ¿no? O sea, esos récords y ahora 8, el sexto mundial. O sea, como que nos enorgullecen esos récords que cuando hay muchas cosas que nos podrían enorgullecer, ¿no? O sea, decir, tuvimos un pentapichichi, ¿no? Sí. Pero Beto lo dijo ahorita en el Mundial, por ejemplo, ¿cuántas historias del Mundial fue cuando el mexicano la cagó y jaló lo del tren en Corea o se hizo pipí en Francia? Y tú dijiste ahorita, me gustó que nos reconocieron como bien portados, Claro. ¿no? Y en cambio en el otro lado es como, voy a destacar cómo el mexicano hizo esta jalada. Pero es irónico como Cuauhtémoc Blanco, que me da exactamente igual si me ve o no me ve, cero me representa Esperemos y que me no. parece una pésima persona. Y no por de dónde, o sea, por ejemplo, ahí hablamos, viene de abajo y me da gusto que haya triunfado, pero sí, particularmente las cosas que ha Sobre todo después, hecho ¿no? Su deberían ser carrera algo fue para bajo. que Cancelarlo. cero, o sea, cancelarlo. Y a esa persona no la cancelas y cancelas a Hugo Sánchez por Los arrogante. números de Cuauhtémoc Blanco no son tan buenos. Particularmente. Son cero. No, él era más que tenía este tema de picardía. Ajá, pero creo que nunca fue campeón con el América, ¿no? No, sí tiene. seguramente. Creo que tiene. sí, no sé. Sí, sí ganó uno.
No sé, pero a mí particularmente eso me parece justo los ejemplos que no tendríamos que adoptar y los adoptamos y Y ahora, tú lo decías que esta referencia de México en el extranjero. ¿A ustedes qué les ha pasado que identifiquen hoy en día con México? O sea, decíamos, ¿no? En esa parte, ¿no? Ahí en Yugoslavia, en el 90 era México, Hugo Sánchez, ¿no? Qué bueno que esa fue la referencia. Hoy en día, ¿qué experiencias han tenido de representación, tanto positiva como negativa? Que les guste y que no les guste. Claro. Yo te voy a decir, en Sudamérica, recuerdo que en Argentina, bueno, era muy, muy normal que me hicieran referencias al Chavo del Ocho. Ah, el sí, Chavo. es O bueno, referencia. no, Sudamérica es sí, referencia. el Chavo del Ocho. Latinoamérica. En general, Región. de hecho lo iban a fusilar y el chavo lo salvó. total que bueno, es una referencia que a mí honestamente no me encantaba porque el Chavo del Ocho se me hace como un producto un poco A mí sí me gusta. chafa. No me gustaba que me hicieran la referencia, pero me gustaba que reconocieran algo de México, talento. lo cual era buenísimo, ¿no? Eso por un lado. En Uruguay, por ejemplo, y esto lo voy a decir así, sin pelos en la lengua, amigos uruguayos, existe una referencia que se llama la mexicanada, güey. ¿No has escuchado eso? No. Te hizo la mexicanada, y no me dejen mentir, uruguayos, significa que te hizo una tranza. Ah, qué feo. Cuando a alguien o le bajó la novia, por ejemplo, hay mucho... El chapulineo en Uruguay es mexicaneo. O sea, si alguien le bajó la novia al otro, te hizo una mexicanada. Te hizo una trampa. Que las- Sí. ¿No? Lo cual, yo me ofendí. ¿No? ¿Te ofendiste o no? No me ofendí. No me ofendí. Y le bajé la novia. Y le hice una mexicana. Dije, "Ah, me voy a-". Pero eso es una experiencia muy negativa de ese lado. Por otro lado, en otros lugares sí nos ven un poquito como gente decente, como gente Claro. pues quizás Muy abierta, ¿no? sí, cálida, mis amigos mexicanos de madre te abrazan, güey. Y en el mundial, güey, te veían con un sombrero y pinche sombrero de paja que me dieron en una boda, ¿no? Y me lo querían cambiar por un pinche cinturón o un gorro así, poca madre de piel. Y... Por uno vikingo los suecos. Sí, ¿no? sí, sí, güey. Con uno de paja así terrible, ¿no? Entonces te ven como con mucha calidez y con muchas ganas de decirte, como de acercarte a ti. Y por último, tengo amigos que han vivido en el extranjero que me dicen, güey, yo nunca he encontrado la cercanía con amigos míos. O sea, pueden llevar 10, 15 o 20 años viviendo en el extranjero. Y me dice, güey, eso de llegar a tu casa con unas chelas y no existe en otro lado. No. No, yo creo, Eso me dijeron. yo creo que sí somos muy afortunados en También. un tema cultural y social. Perdóname, Ale. No. No, ya la Te lo tarjeta iba a de pasar. uso. A mí me entristece que hoy en día... Perdóname, Que no dejes hablar de Picam. que no dejas hablar, Alex. Termina. No, que hoy en día la referencia es... Eso. Sí. Alex. Voy a lo mismo porque justo era mi punto. Sí me molesta demasiado que personajes como, bueno, no voy a decir nombres, pero Es famoso, dilo. patrocinados por cárteles y por guerras y cosas internas bastante feas, sean el precedente de México y vayan a programas como Jimmy Fallon y estén ahí, a lo mejor con dinero que no era de eso. Y hay unas chavitas de Monterrey, y a mí que me gusta el rock y el metal, que se llaman The Warning, que le están rompiendo en Europa durísimo, y me gusta más que sean 3 chavitas que otras chavitas pueden ver, que se contagien de eso, y no están ligadas a cosas Sí, feas. el tema Y de hoy en Veracruz Europa han contempla. tocado en los 10 festivales más importantes de metal en Europa, en los 10 han tocado. Están. Me encanta. El tema de justo es triste porque antes pues, me llegó a pasar eso, el Chavo, Hugo Sánchez, ¿no? Que aquí sí obviamente los admiramos, no nos damos cuenta, como decía Juri hace rato, del impacto que puede llegar a tener, porque además somos países que a lo mejor no tenemos 300 o sea, no somos Brasil, Sí. ya sabes. Somos Entonces, una máquina de hacer jugadores. pero bueno, o sea, son cosas que te hacen sentirte orgulloso y son buenas. Las telenovelas de Televisa, aunque no es algo Bueno, que tú en la ves. época del Pero cine hubo de muchas oro, cosas, el cine de oro, o sea, hay muchas cosas, la música que antes, pero últimamente sí la gente lo que yo me he percatado, obviamente siempre destacan la calidez, pero sí mucha gente pregunta el tema del y eso pues espero que pronto Yo también. Sí, es horrible. se pueda resolver, ¿no? Más Hugos, más más Hugo, Hugos, los narcos, más Menos Hugo, cuaus. menos cuau. cuajos. menos Perdón que lo digas, sí, 100%, ¿no? Pues listo, me gusta ese cierre.
Más Hugos, buenos ejemplos. Buenos ejemplos, aunque nos cueste reconocer, hay que empezar a reconocer Hay al que mexicano empezar a reconocer como la grandeza. el profesional que es, güey. Yo sí creo, sinceramente, digo, tampoco es, ya tengo mis años, ¿no? Y sí creo que México definitivamente ha ido mejorando y ha ido generando una buena identidad. Y sí creo que antes a lo mejor era difícil. Lo platiqué con alguna persona que era un mexicano que se fue, o más bien no era mexicano, pero estuvo en México hace mucho tiempo. Y luego, y me decía, no, es que no hay, o sea, no hay escritores, no hay lugares, no hay nada. Y después le dije, no, es que tienes que volver, ¿no? Y ahora la gente en la música destaca y se la cree. Claro. Escritores destacan y se la creen. Creo que el chip, que es muy de Toledo oaxaqueño, que decía, ¿por qué estamos imitando a David si nosotros en realidad tenemos otros paisajes, otros cuerpos? O sea, sí creo que ha ido cambiando un poco esa idea y sí siento que México es un país que actualmente tiene identidad, tiene mucho potencial, atacando en todo y creo que debemos aprovechar El momento. eso. Sí está el narco ahí, sí está el narco ahí, pero también está Hay muchas otras justo, o sea, hay una riqueza cultural que no hay, o sea, honestamente, digo, es muy bonito ir a otros países y conocer culturas. Tiene mucho tiempo que yo sigo diciendo, me quedo con México. O sea, 100% creo que es un país increíble. Entonces, Me gusta. sepámoslo. Excelente. Qué linda reflexión. Me gusta. Antes de cerrar, Alex, ¿nos puedes recordar las redes? Pues sí, un podcast 100% mexicano que lo encuentran como @cuarguian-tetos en todas las redes. Muchísimas gracias. Esperamos todos sus comentarios. Este es un episodio más de Cuartetos.